Que el Señor les bendiga, hermanos, estudiantes de la Escuela de Tespe, Escuela Teológica Verdad por Extensión. Les doy la bienvenida una vez más. Y hoy vamos entonces a dar inicio, ¿verdad?, a esta clase, la clase número 2 de Hermenéutica Bíblica, el estudio, ¿verdad?, de la interpretación de las Escrituras. Amén. Y le invito, ¿verdad?, a que tomen su material, su apostilla, ¿verdad?, y vamos a abrir en la página número 6. ¿Ya? Donde estamos hablando, ¿verdad?, acerca de las reglas de interpretación bíblica, ¿ya? Así como un carpintero, dijimos la semana pasada, ¿verdad?, necesita herramientas para construir una casa, como un mecánico también necesita herramientas para poder reparar su vehículo, así también el hermeneuta, ¿verdad?, o el intérprete bíblico necesita herramientas, ¿verdad?, de interpretación bíblica, ¿ya? Y habíamos quedado en la regla número 4. ¿Ya? Hoy vamos a ver entonces la regla número 4, ¿ya?, que dice: interprete las escrituras con las escrituras. ¿Ya? Este es un principio bíblico, ¿verdad?, que siempre es usado. Las escrituras, interpretan las escrituras. Lo que yo no encuentro, ¿verdad?, o no entiendo muchas veces en el Antiguo Testamento, es explicado y más aclarado, ¿verdad?, por otros pasajes que están en el Nuevo Testamento, ¿ya? O lo que muchas veces no es esclarecido, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, es más clarificado en el Antiguo Testamento. Las propias escrituras, ¿verdad?, interpretan las escrituras. La Biblia dice no se contradice a sí misma, de manera que usted debe interpretar los pasajes oscuros de la escritura con otros pasajes, dice, ¿ya?, de la escritura, que son más llanos o cuya implicación es más sencilla. Como por ejemplo, Ezequiel capítulo 47, versículo 1. Vamos allá. Ezequiel capítulo 47, versículo 1 de la palabra del Señor dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Bien, aquí nos habla de aguas que salen de debajo de la casa, ¿ya? ¿Qué casa es esta? ¿Qué río, qué es agua, verdad, son estas que está hablando, verdad, el profeta Ezequiel? Si vamos a capítulos más atrás, verdad, y aquí aplicamos otra regla, verdad, de la hermenéutica que ya vimos, verdad, que hay que mirar el contexto, verdad, lo que antecede y lo que viene después. Si miramos el capítulo 43, nos habla acerca del templo, ya, que se va a construir después del milenio. El templo del Señor acá en la tierra, ya, y aquí nos habla claramente, verdad, de un río que sale de debajo del templo. Cuando habla de la casa, verdad, habla del templo. Pero si todavía el pasaje no es oscuro, verdad, tenemos que buscar otro pasaje que aclare, ya, que nos dé, verdad, más luces sobre lo que está diciendo el profeta. Es por eso que vamos a Apocalipsis capítulo 22, versículo 1, ya, donde el apóstol Juan tuvo una visión similar, ¿verdad?, acerca de este templo y de este río que salía debajo del altar del templo. Apocalipsis 22.1 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Se da cuenta? Entonces, aquí claramente, ¿verdad?, nos está hablando de un río que sale, ¿verdad?, de debajo del templo, y este templo, ¿verdad?, es el templo que se va a construir después del milenio. Entonces vemos acá, ¿verdad?, que la propia escritura interpreta las escrituras. Podemos tomar otro ejemplo, Isaías capítulo 53, ya, si usted quiere acompañarme con su Biblia en su casa, Isaías capítulo 53, versículo número 5, ya. Isaías 53, 5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Ya? Aquí claramente, ¿verdad?, el profeta Isaías está hablando de la persona de Cristo. Ya dice que él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo que nos trae la paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. Pero si queremos aclarar más, ¿verdad?, y comprobar que realmente es el Mesías al cual, ¿verdad?, el escritor se refiere, tenemos que ir a otro pasaje, ¿verdad?, paralelo, ¿ya?
como por ejemplo, ya, Mateos 8:17, que también está acá, ¿verdad? Mencionando el libro de Isaías, Mateo capítulo 8, verso 17, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, el mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Se da cuenta? Aquí entonces el propio escritor, ¿verdad?, está citando al profeta Isaías y el capítulo número 53, ya que habla acerca de los padecimientos del Mesías. ¿Se da cuenta? Entonces la escritura interpreta la escritura, ¿verdad? Tenemos otro ejemplo, como por ejemplo, ¿verdad?, el caso de Melquisedec. En Génesis capítulo 14, verso 17 al 20, nos habla acerca de este sacerdote, ¿verdad?, ya que sale a recibir a Abraham. Este sacerdote misterioso, ¿verdad?, que no se sabe quién es, cuál es su genealogía, ¿verdad?, rey de Salem o Jerusalén, ¿verdad?, a la época, ¿ya? Amén. Y que era sacerdote del Dios Olam, del Dios Altísimo, ¿ya?, al cual Abraham, ¿verdad?, le entregó todos los diezmos. No hay mucho esclarecimiento, ¿verdad?, no hay mucha claridad de quién es Melquisedec. Pero si nosotros vamos al libro de Hebreos, capítulo 7, verso 1 al 10, ¿verdad?, ahí vemos, ¿verdad?, que el escritor ya nos aclara más, ¿verdad?, y nos hace entender, ¿verdad?, que este hombre, ¿verdad?, era un tipo de la persona, ¿verdad?, de Cristo, era una sombra, ¿verdad?, del verdadero sacerdocio de Cristo, ya que iba a ejercer por cada uno de nosotros. ¿Se da cuenta? Entonces, la propia Escritura interpreta la Escritura. Esto es un principio, el cuarto principio, ¿verdad?, que tenemos que tener bien en claro, ya, y tomarlo bien en cuenta para poder, ¿verdad?, comprender las Escrituras. Tenemos una quinta regla, o un quinto principio. La regla número 5. Cuando estudie un pasaje, considere otros pasajes paralelos o afirmaciones relacionadas. Qué importante esto, ¿verdad? Cuando usted estudie un pasaje, considere otros pasajes paralelos que hablan de lo mismo, ¿ya? O afirmaciones o palabras, ¿verdad?, relacionadas a lo que usted está estudiando. Como por ejemplo, en Mateo capítulo 24, verso 15, nos habla acerca de la abominación desoladora. Vamos allá, Mateo capítulo 24, versículo número 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Aquí Jesús, ¿verdad?, está prediciendo los acontecimientos del último tiempo, de la destrucción, ¿verdad?, del templo y de Jerusalén. Y nos habla acá, en el versículo 15, ¿verdad?, de la abominación desoladora, la cual el profeta Daniel también anunció, ¿ya? Si nosotros aquí encontramos, ¿verdad?, otro pasaje o otras frases paralelas, ¿ya? En Daniel, abrimos nuestra Biblia, Daniel, ¿ya?, capítulo 9, verso 26 y 27. Dice, después de las 72 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de las guerras durarán las devastaciones, dice. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Aquí está hablando, ¿verdad?, lo que hablaba Jesús, ¿verdad?, de la abominación desoladora. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Se da cuenta que encontramos entonces frases o palabras, ¿verdad?, similares? ¿Ya? Cuando Jesús, ¿verdad?, dice, cuando veáis la abominación desoladora, el que le entienda lo que dijo el profeta, ¿verdad?, Daniel, es porque ya antiguamente se había hablado acerca de este asunto. Entonces hay palabras, ¿verdad?, y situaciones similares, ¿ya? Esta es una regla que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, ¿a qué se refiere, verdad, Jesús cuando habla de la abominación desoladora? En Lucas capítulo 21, verso 20, escribiendo a los gentiles, explicó cuidadosamente que cuando el ejército romano destruyó Jerusalén en el año 70, ese fue el tiempo de la abominación desoladora. De manera que la abominación desoladora se refiere a la venida del ejército romano, ¿ya? Pero si nosotros vamos más allá, ¿verdad?, vamos a ver, ¿verdad?, que este pasaje de la abominación desoladora, ¿verdad?, tuvo un doble cumplimiento histórico y va a tener un cumplimiento escatológico. Histórico, ¿por qué? Porque no solamente, ¿verdad?, se cumplió en el tiempo de Jesús, ya con el ataque, ¿verdad?, del ejército romano
a Jerusalén, sino que en la época, ¿verdad?, de los macabeos, en los 400 años de silencio, ¿verdad?, en el periodo intertestamentario, ¿verdad?, Antíoco Epifanio, ¿verdad?, este gobernador, ¿verdad?, griego, que gobernaba Jerusalén en la época, ¿verdad?, ya quiso imponer la cultura griega, ya en el pueblo de Israel. Incluso mandó a cerrar el templo, ¿verdad?, y a ofrecer, dice la historia, ¿verdad?, un cerdo en el altar del Señor, colocando también una imagen de Júpiter en el templo, ¿verdad? A esta también abominación desoladora se refería, ¿verdad?, el profeta Daniel, ya que el templo iba a ser, ¿verdad?, profanado. Antíoco Epifanio, ¿verdad?, este gobernador, ¿verdad?, ya griego, también es un tipo, ¿verdad?, ya podemos decir del anticristo, porque en los días del anticristo, durante la gran tribulación, ya la palabra del Señor dice en el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, que el anticristo, ¿verdad?, va a colocar una imagen de él dentro del templo y va a hacer cesar, ¿verdad?, los sacrificios del templo. ¿Ya? Aquí habla entonces también de la abominación desoladora. ¿Ya? Se refiere, ¿verdad?, a que el enemigo, ¿verdad?, va a colocar una imagen dentro del templo para que todo el mundo, ¿verdad?, le adore a él. Entonces vemos acá, ¿verdad?, una regla muy importante a la hora de interpretar, ¿verdad?, los textos. Estudia el pasaje considerando otros pasajes paralelos o afirmaciones relacionadas. Tenemos, ¿verdad?, otro ejemplo. Afirmaciones, ¿verdad?, relacionadas. Como por ejemplo, 1 Juan capítulo 5, verso 16. ¿Ya? 1 Juan capítulo, dijimos 5, verso 16. Dice: si alguno viera a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Ya? Entonces aquí nos habla, ¿verdad?, acerca del pecado de muerte. Y nos dice Juan, ¿verdad?, que nosotros, si vemos lo que antecede al versículo 15, ¿verdad?, Juan está hablando acerca del poder de la oración, ¿ya?, y del orar por los otros. Y dice Juan acá en el versículo 15 que si nosotros, ¿verdad?, oramos por una persona, ¿verdad?, ya que no ha cometido pecados de muerte, va a ser perdonada, ¿ya? Pero si ha cometido pecados de muerte, ¿verdad?, no va a poder, ¿verdad?, ser perdonada, entonces no sirve de nada, ¿verdad?, orar. Ahora, ¿cómo entendemos esto acá? ¿Ya? ¿Cómo interpretamos? ¿A qué pecado de muerte se refiere, ¿verdad?, el apóstol Juan? ¿Ya? Hay mucha, ¿verdad?, teoría. Podría ser, ¿verdad?, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Sabemos, ¿verdad?, que el propio Jesús dijo, ¿verdad?, que quien blasfemare contra el Espíritu Santo, ¿verdad?, no tiene perdón en esta vida ni en la venidera. ¿Ya? Hay otro, ¿verdad?, argumento. ¿Ya? Por ser, tenemos, ¿verdad?, ¿ya?, por personas que pecan, ¿verdad?, deliberadamente. ¿Ya? Sabiendo que no deben pecar, ¿verdad?, pero insisten, ¿verdad?, en el pecado. Amén. Existen esas dos teorías también. ¿Ya? Pero ¿cómo podemos entender este pasaje? Tenemos que buscar, ¿verdad?, otra palabra, otro asunto paralelo. Y lo encontramos, ¿verdad?, ahí mismo en 1 Juan, capítulo 1, verso 9. Ya encontramos una palabra, ¿verdad?, paralela a esta, ¿verdad?, que tiene mucha similitud. Juan dice, ¿verdad?, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, Juan está dando a entender acá, ¿verdad?, que sí es posible alcanzar el perdón. ¿Ya? Ahora, entonces, a la luz de este pasaje, ¿verdad?, y del que leímos anteriormente, ¿verdad?, podemos entender que el pecado de muerte, ¿verdad?, es el pecado, ¿verdad?, que se comete reiterativamente, sin arrepentirse. ¿Ya? Entonces, ese es el pecado, ¿verdad?, de muerte, al cual Juan, ¿verdad?, está haciendo alusión acá. ¿Ya? A la luz de 1 Juan capítulo 1, verso 9. Ese pecado, ¿verdad?, que se hace reiterativamente, ¿verdad?, sin confesarlo y sin arrepentirse, porque hay personas, ¿verdad?, que pecan deliberadamente sabiendo que está mal. ¿Ya? Pero Juan dice en 1 Juan capítulo 1, verso 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. ¿Ya? Entonces, esa es otra regla, ¿verdad?, para la hora de interpretar un texto, ¿verdad?, que tenemos que utilizar, buscar pasajes, ¿ya?, o palabras similares, paralelas. ¿Ya? Sexta regla, ¿ya?, que debemos utilizar el hermeneuta, ¿verdad?, a la hora de interpretar. Interprete haciéndose las siguientes preguntas. ¿Quién habla? ¿Ya? En un pasaje siempre tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Quién está hablando? Como por ejemplo, en Génesis, vamos a Génesis, capítulo 3, ¿ya?,
versículo 4. ¿Ya? ¿Quién está hablando acá? Génesis 3, 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Ya? ¿Quién está hablando acá? ¿Es Dios que está hablando? ¿Es el Espíritu Santo? ¿Es Adán? ¿Es Eva? Claramente, ¿verdad? Que quien está hablando acá, cuando se refiere a la serpiente, ¿verdad? Se está refiriendo, ¿verdad? A Satanás. Es Satanás quien está hablando. Yo no puedo decir del púlpito, ¿verdad? Y Dios dijo, no moriréis. ¿Ya? O la palabra de Dios dice. Claro, la palabra de Dios dice que Satanás, ¿verdad? Está hablando con Eva. Entonces nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? A identificar quién es el que está hablando cuando leemos un texto. ¿Ya? Vamos a Job, capítulo, vamos a ver otro ejemplo más. ¿Ya? Job, capítulo 1. Vamos a Job, capítulo 1, verso 11. Dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Quién está hablando acá? ¿Ya? En el versículo 11. ¿Ya? ¿Quién está hablando acá? Tendríamos que, ¿verdad? Para identificar quién es la persona que está hablando, mirar los pasajes que anteceden. Verso 9. Respondiendo Satanás, Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Entonces, ¿quién está hablando acá en el versículo 11, verdad? Inmediatamente identificamos, ¿verdad? Es Satanás cuando se presenta delante, ¿verdad? De la presencia de Dios para calumniar a Job. ¿Ya? Entonces, esa es la primera pregunta que tenemos que hacerlo a la hora de interpretar un texto. Perdón, ¿quién habla? Segunda pregunta, ¿a quién se le habla? ¿A quién se le está hablando? No solo quién está hablando, sino a quién se le está hablando. En Juan 3:16, todos lo conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ya? Si vamos a mirar todo el contexto del pasaje del capítulo número 3, ¿verdad? Vamos a ver que este diálogo se establa, ¿verdad? Entre Nicodemo, ¿verdad? Y, ¿verdad? Jesús, ¿ya? Entonces, bendito sea el nombre del Señor. Aquí en Juan 3:16, quien está hablando, ¿verdad? Es Jesús, ¿ya? Le está hablando a Nicodemo, pero entendemos que esta palabra, ¿verdad? Tiene no solamente un sentido particular para la persona, ¿verdad? Del momento, sino para todo el mundo. Cuando Jesús dice, porque de tal manera amó Dios a todo el mundo, ¿verdad? Entendemos que es un mensaje, ¿verdad? Universal. Por eso tenemos que preguntarlo, ¿a quién se le habla? ¿Se le está hablando de verdad al individuo solamente la época o ese mensaje trasciende el tiempo? ¿Ya? Pregunta número 3. ¿Cuándo se dijo? Es la otra pregunta que tenemos, ¿verdad? Que hacernos a la hora de estudiar un texto. ¿Cuándo se dijo? Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Aquí Jesús, ¿verdad? Le está hablando acerca de la venida del Espíritu Santo a los discípulos. Lo entendemos porque en el versículo 9 dice, ¿verdad? Y después de estas palabras Jesús ascendió al cielo ante la mirada, ¿verdad? De sus discípulos. Entonces entendemos, ¿verdad? Cuando se dijo por el versículo 9, por el versículo que viene, ¿ya? Que da a entender, ¿verdad? Que estas palabras fueron dichas ya antes de ascender al cielo por Jesús. Amén. Entonces, esas tres preguntas a la hora de interpretar tenemos que, ¿verdad?, hacernos. Primero, ¿quién habla? Segundo, ¿a quién se le habla? Tercero, ¿cuándo se dijo? ¿Ya? Muy bien. Hay un tercer, ¿verdad?, significado. Y hay una tercera regla, ¿verdad? ¿Ya? Que es la regla, ¿verdad?, del significado literal y figurado de las palabras. Estamos todavía en la página número 7, ¿ya? De nuestro material. Significado literal y figurado. Debemos entender, ¿verdad?, que la palabra del Señor, nosotros a la hora de estudiarla, tenemos que, lógicamente, estudiarla, ¿verdad?, literalmente, como está escrita y como fue entregada, ¿verdad?, a sus oyentes, ¿ya? Pero también debemos, ¿verdad?, saber, ¿verdad?, que la Biblia contiene muchas, ¿verdad?, figuras de lenguaje y un sentido, ¿verdad?, también no solamente literal, sino figurado. Es preciso, dice, en cuanto sea posible, tomar las palabras en su sentido usual y ordinario, después determinar si tiene un sentido figurado. Esto es importante. Ya a la hora de estudiar tenemos que estudiarla literalmente,
pero después reflexionar, ¿verdad?, si esto también tiene, ¿verdad?, un significado figurado. Esta regla es sumamente natural y sencilla, pero de la mayor importancia, dice, pues ignorándola o violándola en muchas partes, las escrituras no tendrán otro sentido que el que quiera concederle el capricho humano. Definición de término. Literal, cuando decimos literal, ¿qué estamos diciendo? El sentido usual que se le da a las palabras o expresiones. ¿Ya? El sentido usual. Cuando yo digo banca, es una banca. Literalmente es una banca. Cuando yo digo, ¿verdad?, hoja, literalmente, ¿verdad?, es una hoja. No tiene un sentido, ¿verdad?, figurado. ¿Ya? Es el sentido usual que le damos, ¿verdad?, a las palabras o expresiones. Figurado. Cuando hablamos, ¿verdad?, de un sentido figurado. La representación de una idea en términos de otra, porque la naturaleza de ambas lo permite. ¿Ya? O sea, un sentido figurado viene siendo la representación de una idea en términos de otra. ¿Ya? Por ejemplo, Lucas capítulo 13, verso 32. Vemos aquí a Jesús, ¿verdad?, refiriéndose a Herodes, ¿verdad?, llamándolo de zorra. Lucas capítulo 13, verso 32. Abra su Biblia. Dice, y vamos a leer el versículo 31 también para entender el contexto, ¿ya? Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes, ¿ya?, que era el rey, ¿verdad?, de Galilea, ya en esa época, ya colocado por Roma ahí, ¿verdad?, después de la muerte de su padre Herodes el Grande, ¿ya? Dice acá, y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y le dijo, ir, y decía, aquella zorra, mire cómo Jesús, ¿verdad?, se refiere a Herodes, a una zorra. He aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Para estudiar este pasaje, ¿verdad?, primero yo tengo que tomarlo en su sentido literal. ¿Qué es lo que es una zorra? En el sentido literal, si yo voy a un diccionario, ¿ya? Literalmente es un mamífero de 4 patas, peludo abundantemente y con cola esponjosa. Eso literalmente, ¿verdad?, es una zorra. Ahora, lógicamente que yo no puedo, ¿verdad?, hacer una aplicación literal, sino que aquí hay un sentido, ¿verdad?, figurado. Inmediatamente yo me doy cuenta. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiso decir Jesús, ¿verdad?, al llamar a Herodes de zorra? Lo llamó, ¿verdad?, cuando dice zorra, ¿verdad?, lo está llamando en un sentido figurado de engañoso y sagaz, porque eso es lo que son las zorras. Son animales, ¿verdad?, sagaces, astutos, pillos. ¿Ya? Y cuando Jesús lo llama, ¿verdad?, en un sentido figurado a Herodes, ¿verdad?, de zorra, ¿ya? Yo entiendo inmediatamente, ¿verdad?, que lo está llamando en un sentido, ¿verdad?, de astucia, de pillería. Y realmente quien estudia, ¿verdad?, la vida de Herodes, ya de los tiempos de Jesús, de Herodes de los tiempos de Jesús, tanto él como su papá, ¿verdad?, Herodes, ¿verdad?, el Grande, fueron hombres astutos, que negociaban constantemente con Roma, ¿verdad?, y a través de muchas pillerías y negociaciones, ¿verdad?, se mantenían en el poder. Por eso Jesús, ¿verdad?, lo llama de zorra. Al interpretar el texto, como dije anteriormente, ¿verdad?, primero lo hago de una forma literal, pero tengo que darme cuenta, ¿verdad?, si también tiene un sentido, ¿verdad?, figurado. Y este texto claramente tiene, ¿verdad?, un sentido y una interpretación figurada, ¿ya? No es que cuando Jesús lo llama de zorra, ¿verdad?, lo está llamando de hombre peludo, ¿verdad?, con cola. Sería ilógico, absurdo, ¿ya? Tenemos otro ejemplo. Mateo capítulo 16, verso 18. Mateo capítulo 16, verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, ¿ya?, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Ya? Si yo tomo este pasaje, ¿verdad?, literalmente, cuando se habla, ¿verdad?, Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Literalmente, ¿verdad?, una roca, ¿qué es lo que es? Una formación geológica de piedra. ¿Ya? Pero cuando Jesús le dice a Pedro, y sobre esta roca, ¿verdad?, edificaré mi iglesia, ¿ya?, no se está refiriendo, ¿verdad?, a una roca de piedra. Se está refiriendo, ¿verdad?, a un fundamento. Y ahí entra, ¿verdad?, lo que es el sentido, ¿verdad?, figurado. ¿Ya? No es que la iglesia iba a estar apoyada en una roca, ¿verdad?, de piedra. ¿Ya? Sino que, ¿verdad?, iba a ser, ¿verdad?, apoyada sobre la base, ¿verdad?, de lo que Pedro había dicho, la confesión de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces,
Cristo, ¿verdad? Jesús usa la figura, ¿verdad? ¿Ya? De una roca para dar a entender, ¿verdad? Que la iglesia iba a ser, ¿verdad? Una organización, ¿verdad? Firme, que iba a estar fundada, ¿verdad? Sobre, ¿verdad? Cristo. Amén. Sobre la declaración de Pedro, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que nada le iba, ¿verdad? A mover. Entonces aquí claramente, ¿verdad? Encontramos un sentido también figurado. Si bien es cierto, se interpreta primeramente literal, ¿verdad? Pero al interpretarlo literalmente nos damos cuenta, ¿verdad? Que no es posible dejarlo de una forma literaria, sino que hay un sentido figurado. Amén. Muy bien. Página número 8. Dice acá, potencialmente todas las palabras tienen un significado figurado y otra literal. Todas las palabras tienen un sentido figurado y otra literal. Para poder entender cualquier figura de lenguaje, dicen, uno tiene que entender primero el significado literal del término y enseguida reflexionar acerca de las similitudes para finalmente establecer el significado de la figura de lenguaje. Como por ejemplo, en Juan 6:35 Jesús dice, ¿verdad? Yo soy el pan de vida. ¿Ya? Jesús estaba en su discurso hablando, ¿verdad? Acerca del maná del cielo que Dios había enviado, ¿ya? Que había alimentado durante 40 años, ¿verdad? A los israelitas en el desierto, pero que Él era ahora el verdadero pan del cielo que Dios mandaba, ¿verdad? El cual alimentaba, ¿verdad? El alma, ¿ya? Si yo tomo las palabras, ¿verdad? De Jesús en un sentido literal, ¿ya? Yo entiendo que pan, cuando habla de pan, ¿verdad? Habla de sustento de la vida, sustancia, de comida, de elemento básico en la dieta de todas las culturas, principalmente la nuestra, la chilena, que somos, ¿verdad?, muy consumidores del pan. Todos los días comemos pan, al desayuno y a la once, ¿ya? Pero Jesús, ¿verdad?, cuando dice yo soy el pan de vida, nos está refiriendo a este pan, ¿verdad?, a este alimento que sustenta el cuerpo, sino que está hablando, ¿verdad?, en un sentido figurado. Le está diciendo, ¿verdad?, yo hago por el espíritu del hombre lo que el pan hace por su cuerpo en cuanto a la nutrición, ¿ya? O sea, Jesús le está diciendo, ¿verdad?, yo puedo alimentar ya no solo el cuerpo y sustento el cuerpo, sino también el alma. Yo puedo alimentar las almas hambrientas de ustedes. A eso se está refiriendo en un sentido, ¿verdad?, figurado, ¿ya? Tenemos otro ejemplo, ¿ya? Otro ejemplo más que yo podría, ¿verdad?, citar acá, ¿verdad? Dice, ¿cómo puede usted distinguir entre lo literal, y lo figurado? ¿Cómo distinguimos? En primer lugar, busque el significado literal de la palabra primero y dele preferencia a ese significado. También no podemos andar buscando, ¿verdad?, en la Biblia, en toda la Biblia, ¿verdad?, solo sentido figurado, ¿ya? Tenemos que leerla literalmente. Recuerde que las palabras deben entenderse su sentido literal primero, a menos que esa interpretación sea algo absurdo o una obvia contradicción, ¿ya? O sea, no puedo interpretar algo literalmente, ¿verdad?, si es algo, ¿verdad?, que a la mente es absurdo o hay una contradicción. Como por ejemplo cuando Pablo dice a los Gálatas, hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir, ¿verdad?, dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros, ¿ya? Pablo dice, ¿verdad?, que está sufriendo dolores de parto. ¿Qué es lo que es un dolor de parto para mí? Un dolor de parto, ¿verdad?, es lo que sufre la mujer, ¿ya? Que lógicamente tiene un organismo, ¿verdad?, femenino, a la hora, ¿verdad?, de parir, ¿verdad?, o tener hijos, concebir hijos, ¿ya? Ahora, si yo lo tomo literalmente eso, ¿verdad?, sé lo que es un dolor de parto, pero ahí me doy inmediatamente cuenta, ¿verdad?, que hay una contradicción con lo que está diciendo Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo no es mujer. Pablo, ¿verdad?, no tiene órganos sexuales de una mujer, sino es hombre. Por lo tanto, ¿verdad?, Pablo no puede sentir físicamente dolores de parto, ¿ya? Sería ilógico. Entonces ahí inmediatamente yo identifico y me doy cuenta, ¿verdad?, que Pablo le está hablando en un sentido figurado, ¿verdad?, a los Gálatas. Recordemos que los Gálatas, ¿verdad?, eran judíos que se habían convertido, ¿verdad?, ya, o gentiles, perdón, que se habían convertido al cristianismo, ¿verdad?, y que ahora están queriendo judaizar, ¿ya? Y Pablo dice, pucha, yo estoy sufriendo por ustedes, ¿verdad?, y mi sufrimiento es tan grande que es como los dolores de parto de una mujer, hablando en un sentido, ¿verdad?, figurado. ¿Por qué? Porque sería absurdo, ¿verdad?, que yo interpretase eso, ¿verdad?, en un sentido literal. ¿Amén? Bien. Muy bien. Vamos entonces ahora, ahí en la página 8, en el punto número 3,
vamos a hablar acerca del lenguaje figurado, ¿ya? Debemos entender que Dios no se limita a la letra, usa figuras, símbolos, para dar a conocer verdades espirituales. Esto es una realidad. Dios no se limita, ¿verdad?, solamente a las letras. Dios también usa símbolos como las instituciones, ¿ya? Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Roma, ¿verdad?, en su estandarte, ¿verdad?, usaba símbolos, el símbolo del águila, ¿ya?, de la conquista, ¿ya? Por ejemplo, los babilonios, ¿verdad?, en sus estandartes, ¿verdad?, y en la mayoría de sus pinturas se identificaban como el león, ¿ya?, que para ellos tenía claramente, ¿verdad?, un simbolismo, lo representaba a ellos, ¿verdad?, como pueblos guerreros, ¿ya? Por ejemplo, ¿verdad?, acá en nuestro país, ¿verdad?, tenemos un club deportivo llamado Colo Colo, que está representado, ¿verdad?, cuyo símbolo es, ¿verdad?, un indio mapuche, ¿ya?, que representa la garra, ¿verdad?, la fuerza, ¿ya?, etcétera. Entonces, las instituciones, ¿verdad?, muchas veces, ¿verdad?, se dan a conocer a través de símbolos. Y Dios también, ¿verdad?, en su palabra, ¿verdad?, utiliza lenguajes, ¿verdad?, simbólicos para dar a entender ciertas verdades espirituales. ¿Qué cosa es el lenguaje figurado? O símbolo o figura, ¿verdad? Una definición sencilla diría que es el uso de las palabras en algún sentido no usual, dice. Una guía para la buena escritura dice que la figura literaria es una manera de expresar alguna idea en términos de otra que tenga una semejanza a la primera, real o imaginada. El lenguaje figurado es un término más amplio que incluye una gran variedad de formas literarias. Ya entonces el lenguaje figurado, de verdad, ya es un término más amplio que incluye una gran variedad de formas literarias. Como por ejemplo, primero, el símil, ¿ya? Es una figura de lenguaje. Cuando hablamos de símil, ¿verdad?, viene la palabra, ¿verdad?, similitud, parecido, ¿ya? El símil es una figura literaria que describe algún objeto, acción o relación como semejante a otra cosa, no similar, ¿ya? El símil usa las palabras como así, semejante o como, ¿ya? Cuando usted vea entonces la palabra como, ¿verdad?, en la Biblia, o así, o semejante a, ahí está usted frente, ¿verdad?, a un símil, a una figura de lenguaje. Le pongo algunos ejemplos, ¿ya? Hechos capítulo 2 dice que en el día de Pentecostés estaban todos unánimes, orando, ¿ya?, buscando la presencia del Señor, los 120 en el aposento alto, y de repente vino, ¿verdad?, el Espíritu Santo como, ¿ya? Dice que como llamas de fuego. Vino el Espíritu Santo y se sentó, ¿verdad?, como fuego, ¿verdad?, sobre cada uno de ellos, ¿ya? No es que le aparecieron, ¿verdad?, como sale en la revista de los Testigos de Jehová de la Atalaya, ¿verdad?, ¿ya?, en la portada, ¿verdad?, cuando habla sobre el Pentecostés, ¿ya?, de Hechos capítulo 2, le aparece acá, ¿verdad?, discípulo, ¿verdad?, una llamita arriba en la cabeza. No, dice ahí que eran como llamas de fuego. Esto es importante porque yo he escuchado a predicadores decir, ¿verdad?, que le aparecieron llamas en la cabeza y que se estaba incendiando en el aposento alto. Yo he visto predicadores predicar así, que se estaba incendiando y que tuvieron que llamar a los bomberos, ¿verdad?, para apagar el fuego. Ya en la época. No, hermano. Cuando habla, ¿verdad?, de el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad?, se le apareció como lengua de fuego. Es un símil. ¿Por qué? Porque ahí aparece la palabra como. No es que era así, era como. ¿Ya? Es una forma, ¿verdad?, de el escritor poder expresar, ¿ya?, lo que él estaba viviendo ahí, ¿ya?, que era como un fuego que los quemaba, ¿ya? Hay otro ejemplo cuando Jesús dice la palabra del Señor, estaba en Getsemaní, ¿verdad?, antes de ser detenido para ser enjuiciado y llevado a la cruz, ¿verdad?, dice que él estaba orando intensamente y que su sudor eran como, ¿ya? Miren la palabra, como gotas de sangre, ¿ya? Yo sé lo que usted me va a decir, ¿verdad? Es que está comprobado que hay personas, ¿verdad?, que pasan por un trauma psicológico tan fuerte que pueden, ¿verdad?, hacer con que los vasos, ¿verdad?, se dilaten, ¿verdad?, se rompan, ¿verdad?, y comiencen a sudar sangre, ¿ya? No estoy diciendo eso. Lo que la Escritura dice, ¿verdad?, que las gotas de Jesús, ¿verdad?, que caían de él, ¿verdad?, eran como gotas de sangre. El Escritor está usando, ¿verdad?, un lenguaje figurado, un símil, ¿ya? Cada vez que la palabra de Dios utiliza la palabra como, así, semejante, ¿verdad?, estamos frente a una figura de lenguaje, ¿ya? Es una regla en la interpretación
¿verdad?, de la hermenéutica, la palabra como, ¿ya? O semejante a, ¿ya? Y esto lo encontramos también en otros textos bíblicos. Por ejemplo, la semejanza expresamente declarada en el texto, Proverbios capítulo 26, verso 1. ¿Cómo, dice el escritor, no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega? Así no conviene el necio a la honra. Se da cuenta que usa la palabra ¿cómo? ¿Ya? Para hacer, ¿verdad? Diciendo semejante, ¿ya? Como no conviene la nieve en el verano, que venga en el verano la nieve, ¿verdad? Ni la lluvia durante la siega, ¿ya? Semejantemente así no conviene que el necio reciba honra. Pero miren la palabra que usa al principio. ¿Cómo? O sea, aquí está usando, ¿verdad?, esta figura de lenguaje llamada símil, ¿ya? Semejantemente. ¿Amén? Entonces, cada vez que usted encuentre, ¿verdad?, esta palabra como, ¿verdad?, se da cuenta inmediatamente que está frente a una figura de lenguaje llamada símil. ¿Ya? Después tenemos la metáfora. ¿Ya? Estamos en la página número 9. La metáfora, ¿verdad?, también es otra figura de lenguaje utilizada por la hermenéutica. ¿Ya? Esta figura indica la semejanza entre las dos cosas muy diferentes. ¿Ya? La metáfora hace eso, ¿verdad? Indica la semejanza entre dos cosas diferentes, declarando que una de ellas es la otra, dice. Encontramos esta figura en las palabras de Jesús, como por ejemplo en Mateo capítulo 5, verso 14, cuando Jesús le dice, ¿verdad?, vosotros sois la luz del mundo. ¿Ya? Él llama, ¿verdad?, a los discípulos de luz. ¿Ya? Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Una luz es una luz, el discípulo es un discípulo. Si usted mira, ¿verdad?, a un discípulo y a una luz, no hay ninguna semejanza entre ellos. Pero la metáfora hace eso. Encuentra la similitud, ¿verdad?, entre dos cosas totalmente diferentes. Lo que Jesús está queriendo decir cuando le dice, vosotros sois como la luz del mundo, ¿verdad?, le está queriendo decir, ¿verdad?, que los discípulos tienen el poder, al igual que la luz, ¿verdad?, ya, de hacer reflejar con su testimonio, ¿verdad?, a Cristo. Que son como una luz, ¿verdad?, que ilumina las tinieblas. Eso es lo que Jesús está queriendo decir, ¿verdad? Amén. Pero aquí claramente está usando, ¿verdad?, una metáfora, ¿ya?, indicando la semejanza entre dos cosas muy diferentes. Y la vemos acá. Discípulo es una cosa, es una persona. Y luz es otra cosa. Pero Jesús, ¿verdad?, hace esta semejanza. Vosotros sois la luz del mundo, llamando a los discípulos, ¿verdad?, de luz. ¿Ya? Porque está utilizando, ¿verdad?, un lenguaje llamado, ¿verdad?, metáfora. Veamos otro ejemplo. En Juan capítulo 15, abra su Biblia. Juan capítulo 15, versículo número 1. Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Aquí Jesús, ¿verdad?, usa otra metáfora. Sabemos que hay gran diferencia, ¿verdad?, entre Jesús, ¿verdad?, y una vid. ¿Qué tiene que ver una vid con Jesús? Aparentemente mirando, ¿verdad?, no tiene nada que ver. Pero Jesús, ¿verdad?, hace la semejanza. Ya al decir, ¿verdad?, yo soy una vid. ¿Ya? Soy como una vid. ¿Ya? Como una parra. Y vosotros sois los pámpanos y mi Padre es el labrador. Aquí claramente, ¿verdad?, está usando una metáfora, creando una similitud entre dos cosas que son totalmente opuestas. Ya lo que Jesús está queriendo decir acá, ¿verdad?, dando una lección espiritual. Ya, yo soy la vid, ¿verdad?, ya, que sustenta los pámpanos o los cachos de uva. Y mi Padre, ¿verdad?, Dios, cuando dice mi Padre, ¿verdad?, se está refiriendo a Dios, ¿verdad?, es el labrador, ya, que cuida, ya, los pámpanos, que los limpia para que lleven más fruto, que se preocupa que no se infecten, ¿ya? Pero si vemos la similitud entre cada, ¿verdad?, figura que Jesús usa acá, no hay ninguna. El Padre, ¿verdad?, no tiene nada que ver con un labrador, porque el Dios sabemos que no trabaja la tierra, ¿ya? Jesús no tiene nada que ver con una vid, y nosotros tenemos nada que ver con un cacho de uva, ¿ya? O con un racimo de uva, perdón, ¿ya? Entonces, aquí Jesús claramente, ¿verdad?, está usando una metáfora y nosotros tenemos que aprender a identificar esto. Amén. No podemos decir, ¿verdad?, que esto es un tipo, no. Esto es una metáfora cuando, ¿verdad?, se crea una similitud en dos cosas que son, ¿verdad?, totalmente opuestas. Es una metáfora. Amén. Bien.
tenemos la tercera, ¿verdad?, figura del lenguaje, que es la ironía. ¿Ya? Esta es más fácil. ¿Ya? La ironía es la expresión de una idea mediante un sentido contrario a lo expresado, para exponer lo absurdo del caso. En palabras más simples, ¿verdad?, la ironía, ¿verdad?, es algo dicho en forma de burla. ¿Ya? Por ejemplo, Job, capítulo 12, verso 2. ¿Ya? Job 12, 2. Tenemos que aprender también a identificar las ironías en las escrituras. ¿Ya? Este tipo de mensaje, ¿verdad?, en forma de burla. 12, 2. Mira lo que dice Job. Ciertamente vosotros sois el pueblo, dice, y con vosotros morirá la sabiduría. Aquí Job, ¿verdad?, le está respondiendo a sus amigos, ¿verdad?, que estuvieron todo el tiempo criticándolo, llamándole pecador, ¿verdad?, que lo que le había pasado era por causa de sus pecados. ¿Ya? Entonces, Job le dice acá, ¿verdad?, ustedes son tan sabios, tienen tanta inteligencia, están tan en lo correcto, ya, en forma irónica, ¿verdad?, despectiva, ya, que cuando ustedes se mueran se va a acabar la sabiduría en el mundo, no va a haber más sabiduría. Ya, eso es una ironía, ¿verdad? Es queriendo, ¿verdad?, decir una cosa, ¿verdad?, de forma educada, pero en el fondo con un poco, ¿verdad?, de burla, de tono de burla. Entonces, eso es, ¿verdad?, es otra figura de lenguaje llamada la ironía. Vemos también en 1 Reyes, capítulo 18, verso 27, ¿ya? Aquí Elías burlándose de los profetas de Baal, ¿ya? Ya que estuvieron toda la mañana ahí gritando, ¿verdad?, saltando, pidiéndole a Baal que le respondiera, y Baal no respondía. Y mire la respuesta irónica que da Elías. Y aconteció que al mediodía, que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es, quizás está meditando, mira, en forma irónica, o teniendo algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. La palabra trabajo, ¿verdad?, en hebreo, ¿verdad?, quiere decir o está escondido, ya es un eufemismo, está queriendo decir, ¿verdad?, de una forma, ¿verdad?, no tan grosera, le está diciendo, ¿verdad?, está en el baño. Eso quiere decir la palabra, ¿verdad?, en el original hebreo, está en el baño, por eso que no nos puede atenderlo. Ya, entonces aquí claramente, ¿verdad?, hay una ironía, ¿verdad?, ya una expresión mediante un sentido contrario a lo expresado. Ya, si claramente Elías estaba burlando, entonces nosotros también tenemos que entender y saber ver cuando, ¿verdad?, en la escritura se trata, ¿verdad?, de una ironía, saber identificar esto. Ya, tenemos una cuarta figura del lenguaje, que es la hipérbole. Ya, en el idioma griego la palabra hipérbole significa tirar más allá. Como figura literaria significa la exageración de una idea. No debe ser entendida como mentira, con la cual tiene la intención de engañar. La hipérbole exagera de una manera evidente para dar énfasis al pensamiento. ¿Ya? Le voy a poner un ejemplo. Nosotros muchas veces, ¿verdad?, usamos hipérbole. No es que estamos mintiendo, ¿ya?, porque no tiene nada que ver con la mentira. ¿Ya? Cuando yo digo, ¿verdad?, hoy casi me morí riéndome. ¿Ya? ¿Cómo voy a morirme, verdad, si por la risa? Nadie se muere por la risa, a menos que sufra el corazón, ¿verdad?, y le dé un ataque cardíaco. ¿Ya? Hoy casi me morí riéndome. Otro dice, ¿verdad?, hoy lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. ¿Cómo no le quedan más lágrimas? Si no le quedaran más lágrimas, ¿verdad?, moriría, ¿verdad?, de seco. ¿Ya? Estaría deshidratado el cuerpo. ¿Ya? Pero lo que está queriendo decir, ¿verdad?, de una forma, ¿verdad?, exagerada, ¿verdad?, es que lloró mucho, o se rió, ¿verdad?, mucho. O sea, la hipérbole, hermano, es una exageración, ¿verdad?, para dar a entender, ¿verdad?, de cuán grande es lo que le sucedió a la persona. ¿Ya? Amén. Eso es, ¿verdad?, la hipérbole. Por ejemplo, encontramos en la escritura, ¿verdad?, hipérbole en Deuteronomio capítulo 1, verso 28. Ya cuando los espías, ¿verdad?, volvieron para darle el informe a Moisés, ¿verdad?, de la tierra, y ellos le dijeron a Moisés, ¿verdad?, dándole el informe, dijeron, ¿verdad?, que las murallas de las ciudades llegaban hasta el cielo, y que ellos al lado, ¿verdad?, de los nefilim, de los gigantes que vienen a la tierra, ¿verdad?, eran como langostas. Ahí, ¿verdad?, hay una hipérbole, porque ni una muralla llega hasta el cielo. ¿Ah? Difícilmente llegaría hasta el cielo. ¿Ya? Ni la Torre de Babel, ni los rascacielos más grandes que hay en el mundo llegan hasta el cielo. Podrán llegar hasta, no sé, cerca de una nube. Pero llegar hasta el cielo y traspasar, ¿verdad?, ya el planeta es otra cosa. ¿Ya? Entonces es una hipérbole.
Cuando dicen, ¿verdad? Éramos como ¿verdad? Langosta al lado de sus hombres. Nadie de un porte de una langosta. Yo no, hasta ahora no he visto un ser humano, ¿verdad? Que sea el porte de un bicho, una langosta. ¿Ya? Entonces claramente es una exageración, ¿verdad? Ellos están queriendo dar a entender, ¿verdad? Cuán impresionante para ellos eran las murallas. ¿Ya? O cuán grandes eran los hombres que ellos habían visto. No están acostumbrados a ver hombres, no sé, pues 2,80 m, que era lo que medía, ¿verdad?, los gigantes de la época. ¿Ya? Los nefilim. ¿Ya? Entonces, claramente, ¿verdad? Es una hipérbole y tenemos que aprender, ¿verdad? ¿Ya? A identificar, ¿ya? Esta hipérbole en las escrituras, ¿ya? Tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Dentro de la escritura de hipérbole, ¿verdad? ¿Ya? Que podríamos mirar fuera del Deuteronomio, ya cuando Moisés le hace recordar a los espías, ¿verdad? O los discípulos ahí, ¿verdad? Al pueblo, ya lo que habían dicho los espías. Podríamos ver otro ejemplo acá, ¿verdad? En la escritura, ¿ya? De hipérbole. Vamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, ¿ya? Para ver, ¿verdad? Otro ejemplo entonces de hipérbole. 5, versos 29 y 30. Dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, dice Jesús, y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Ya? Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala a ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús está hablando acá, ¿verdad?, sobre el adulterio. ¿Ya? Y está explicando que el adulterio, ¿verdad?, no solo se concreta, ¿verdad?, con el acto de irse con una mujer, ¿verdad?, o con un hombre. El adulterio comienza, ¿verdad?, cuando nosotros con nuestros ojos, ¿verdad?, pecamos. Y miramos, ¿verdad?, a una mujer, ¿verdad?, ya no, ¿verdad?, como una hermana, no como una persona, sino como un objeto sexual. O viceversa, una mujer mira al hombre, ¿verdad?, no como un ser humano, no como un hombre, no como, lo mira con ojos, ¿verdad?, lascivios. ¿Ya? Entonces Jesús dice, ¿verdad?, que si uno va a pecar de esta manera, ¿verdad?, con los ojos, mejor es que se lo saque. Ahora, yo no puedo tomar eso literalmente, ¿verdad? Porque si yo voy a pecar, ¿verdad?, mirando, ¿ya? Y para no pecar, ¿verdad?, voy y me saco un ojo. Lo tomo literalmente. Ah, Jesús dijo que hay que sacarse un ojo. No, aquí está, ahí claramente, ¿verdad?, es una hipérbole. Es una exageración, ¿verdad? Pero no una mentira, sino una exageración. O sea, a tal punto Jesús enseña, ¿verdad?, que sería mejor perder un ojo, ¿verdad?, que perder el alma en el infierno. ¿Ah? Pero aquí claramente está usando, ¿verdad?, ¿qué? Un hipérbole. O sea, está yendo más allá. Eso quiere decir la palabra hipérbole. Tirar más allá. ¿Ya? Jesús está dando a entender, ¿verdad?, que el pecado adulterio no se concreta con el acto, sino que comienza antes. Con el solo hecho, ¿verdad?, de mirar y codiciar en el corazón. ¿Amén? Muy bien. Y llegamos entonces a la última figura de lenguaje que vamos a ver hoy. Estamos en la página 9, que es la apóstrofe. ¿Ya? La apóstrofe, dice, es la figura del lenguaje cuando algunas palabras son dirigidas a una persona ausente o muerta, o a algún objeto sin vida, o a una idea abstracta como si estuviera viva o pudiera oírla. Tal expresión se llama apóstrofe. En 2 Samuel capítulo 18, verso 33, David exclama a su hijo muerto. Le dice: hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío. ¿Ya? David no se imaginaba que Absalón lo pudiera oír, pero emocionado le habló como si estuviera presente y oyéndolo. ¿Ya? Entonces, la apóstrofe es eso, cuando dirigimos nuestras palabras, ¿verdad?, a personas que no están presentes, que ya están muertas, ¿verdad?, o a objetos como si estuvieran escuchando. ¿Ya? Como por ejemplo cuando la esposa dice, ¿verdad?, bendito el día, ¿ah?, ¿ya?, que te conocí. ¿Ya? Es como que le está hablando al día, pero en el fondo no está hablando al día. ¿Ya? Está queriendo, le habla al día, ¿verdad?, pero está queriendo decir otra cosa. ¿Ya? Entonces, eso es verdad, es una apóstrofe. ¿Ya? Amén. Son palabras dirigidas a una persona ausente o muerta. ¿Ya? Como si estuvieran viva o pudieran oírla. ¿Ya? Aquí en el caso de David, ¿verdad?, le hablaba a Absalón. Absalón ya estaba muerto. ¿Ya? Pero le estaba hablando como si Absalón, ¿verdad?, pudiera escucharlo. Tenemos otro ejemplo, ¿verdad?, el de Jesús, cuando se dirige hacia Jerusalén.
Ya dice la Biblia que Jesús lloró, ¿verdad? Y dije las palabras a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise? Ya reuní a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos, mas no quisiste. ¿Ya? ¿A quién le está hablando aquí, verdad, Jesús? A la ciudad de Jerusalén. Pero lógicamente, ¿verdad? Le está hablando a las personas que no pueden oírlo. Se está lamentando. Eso es una, ¿verdad? Apóstrofe. ¿Ya? Amén. Cuando se le habla, ¿verdad? A objetos o a personas que no están presentes, que no están vivas. ¿Ya? Cuando Jesús también dice, ay de ti Corazín, Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón hubiesen sido hechos los milagros que han sido hechos en ti, ya hace mucho tiempo se hubieran arrepentido en ceniza y silicio. Le está hablando de la ciudad de Corazín, de Betsaida, lugares donde Jesús, ¿verdad?, había hecho muchos milagros, pero no se habían arrepentido. Le habla, ¿verdad?, como si Corazín y Betsaida los pudieran oír. Eso es una apóstrofe, ya es una figura de lenguaje. Muy bien, espero que esta clase entonces haya sido de bendición, ¿verdad?, le ayude a conocer más, ¿verdad?, sobre esta materia tan hermosa, ¿verdad?, que es la hermenéutica bíblica, y que le va a ayudar mucho, ¿verdad?, a la hora de interpretar los textos bíblicos. En la próxima clase, ¿verdad?, vamos a estar estudiando entonces lo que es una prosopopeya, un eufemismo. Vamos a hablar un poco de los tipos que ya vimos, ¿verdad?, en tipología bíblica y el tabernáculo, y un poquito acerca de las parábolas. Que el Señor les bendiga grandemente. Estaremos entonces hasta la próxima clase viendo.